El Peñón de Vélez de la Gomera, también conocido como Badis en árabe, es un pequeño territorio español situado en la costa norte de África, a solo 117 kilómetros al sudeste de Ceuta y a 126 kilómetros al oeste de Melilla. Con una superficie de apenas 0,019 kilómetros cuadrados y una altitud máxima de 87 metros, es el lugar más pequeño bajo soberanía española. El Peñón se encuentra a unos 100 metros de la costa marroquí, en la desembocadura del río Níger. Su forma alargada, de unos 260 metros de largo y entre 15 y 100 metros de ancho, lo convierte en un enclave estratégico para el control marítimo del estrecho de Gibraltar. La presencia española en el Peñón de Vélez de la Gomera se remonta al siglo XVI, cuando fue conquistado en 1554 por el capitán Pedro de Estopiñán y Virués. Desde entonces ha formado parte de las plazas de soberanía española en el norte de África, junto con Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas e Islas Alhucemas. El Peñón está habitado de forma permanente por una pequeña guarnición militar española, compuesta por unos 60 efectivos. Además, cuenta con un pequeño faro y una capilla, pero no hay población civil residente. Las actividades económicas se limitan a la pesca y a la atención a las necesidades básicas de la guarnición. La frontera entre el Peñón de Vélez de la Gomera y Marruecos es la más corta del mundo, con una longitud de apenas 85 metros. Esta frontera terrestre está vigilada por las Fuerzas Armadas españolas y marroquíes, y no está abierta al paso libre de personas o mercancías. Las comparaciones con otras fronteras cortas son la frontera entre Ciudad de Vaticano e Italia, con una longitud de 3 kilómetros, es la segunda frontera más corta de Europa. También está la frontera entre Mónaco y Francia, con una longitud de 4,1 kilómetros, es la tercera frontera más corta de Europa. Además, la frontera entre Italia y San Marino, con una longitud de 39 kilómetros, es la cuarta frontera más corta de Europa. Y la frontera entre Croacia y Montenegro, con una longitud de 25 kilómetros, es la quinta frontera más corta de Europa. La soberanía del Peñón de Vélez de la Gomera ha sido cuestionada por Marruecos en varias ocasiones. En 2002, un grupo de civiles marroquíes escaló el Peñón, lo que provocó una breve crisis diplomática entre ambos países. A pesar de su pequeño tamaño, el Peñón de Vélez de la Gomera tiene una gran importancia estratégica para España, ya que permite controlar el paso marítimo por el estrecho de Gibraltar. El Peñón de Vélez de la Gomera, junto con el resto de las plazas de soberanía, tiene una gran importancia geopolítica para España. Estas plazas permiten a España controlar el paso marítimo por el estrecho de Gibraltar, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Además, las plazas de soberanía son un símbolo de la presencia histórica de España en el norte de África. La principal amenaza para la soberanía española sobre el Peñón de Vélez de la Gomera es la reivindicación territorial de Marruecos. Marruecos considera que el Peñón forma parte de su territorio y ha reclamado su devolución en varias ocasiones. Otro reto para España es el aislamiento del Peñón. Al estar rodeado por territorio marroquí, el acceso al Peñón es difícil y costoso. Esto dificulta el desarrollo de actividades económicas y sociales en el Peñón. El futuro del Peñón de Vélez de la Gomera es incierto. La reivindicación territorial de Marruecos y el aislamiento del Peñón son dos factores que podrían poner en peligro la soberanía española sobre el enclave. Sin embargo, España ha reiterado su compromiso de mantener la soberanía española sobre el Peñón de Vélez de la Gomera y el resto de las plazas de soberanía. Algunos de los posibles escenarios son: mantenimiento del statu quo. Esta es la opción más probable a corto plazo. España seguiría controlando el Peñón, pero Marruecos continuaría con su política de reivindicación territorial. También hay una negociación con Marruecos. España y Marruecos podrían llegar a un acuerdo sobre el futuro del Peñón. Este acuerdo podría incluir la devolución del Peñón a Marruecos, la concesión de la autonomía al Peñón o la creación de un condominio hispano-marroquí. También puede haber un conflicto armado. Esta es la opción menos probable,
pero no se puede descartar por completo. Un conflicto armado podría estallar si Marruecos intentara tomar el peñón por la fuerza. El impacto para España es: la pérdida del peñón de Vélez de la Gomera tendría un impacto negativo en España. Se perdería un enclave estratégico en el estrecho de Gibraltar, lo que podría suponer un riesgo para la seguridad nacional española. Además, la pérdida del peñón podría dañar la imagen internacional de España. Y el impacto en Marruecos es: la adquisición del peñón de Vélez de la Gomera sería una victoria simbólica para Marruecos. Se consolidaría la presencia marroquí en el norte de África y se reforzaría la posición de Marruecos como potencia regional. Además de lo anterior, cabe destacar que el peñón de Vélez de la Gomera es un importante enclave para la observación del estrecho de Gibraltar. Desde el peñón se puede controlar el paso marítimo por el estrecho, lo que permite prevenir el contrabando y el tráfico de drogas. El peñón también es un lugar de gran interés natural. En sus costas se pueden encontrar diversas especies de aves marinas y peces. El peñón de Vélez de la Gomera es un símbolo de la historia y la cultura española. El enclave ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos a lo largo de los siglos. En definitiva, el peñón de Vélez de la Gomera es un pequeño enclave con una gran importancia geopolítica, histórica y cultural. Su futuro es incierto, pero sin duda seguirá siendo un lugar de gran interés en los próximos años. Y hasta aquí el podcast de hoy, pero como de costumbre, una curiosidad relacionada con el tema de hoy. La frontera del peñón de Vélez de la Gomera es realmente una cuerda. Esto no es ninguna broma, es una cuerda de una longitud de 80 metros y sujetada por 2 únicos cimientos. Y ahora sí, todo. Espero que os haya gustado, no os olvidéis seguirme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!